Me encanta que nuestro Dios siempre nos sorprende, Él nos bendice y Él desea que cada uno de nosotros pueda vivir y experimentar la plenitud que de Él procede. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿le parece? Padre, estamos delante de tu presencia, mi Dios, y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que la palabra que salga de tus labios no vuelva a ti vacía. Prospera tu palabra en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento para poder discernir, comprender y aplicar tu palabra a nuestra vida. Revélate a nosotros y ayúdanos, Señor, a tomar acciones que nos permitan disfrutar de todas aquellas cosas que tú ya has determinado darnos. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria. Así que yo le voy a rogar que ponga mucha atención, que vaya analizando, que vaya tomando notas y que vaya considerando aquello que el Espíritu Santo le estará hablando de forma personal a cada uno de ustedes. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante y le he puesto por título una vida fructífera. Diga después de mí, una vida fructífera. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que gocemos de una vida fructífera. Dios te quiere bendecir y quiere que en tu día a día tú estés experimentando esa bendición. Dios quiere prosperarte. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que tengas estabilidad. Dios quiere llenar tu vida en tu día a día. Acompáñeme, por favor, y abra su Biblia en la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a la tercera epístola de Juan y vamos a leer el verso 2. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Quiero que este pasaje se lo aprenda de memoria y que todos los días se lo repita. El anhelo de mi corazón es que este pasaje comience a ser para usted una guía con la cual pastorear su mente y su alma. Amén. Dice la Escritura en la tercera epístola de Juan, verso 2, lo siguiente. Lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Dios desea, amados hermanos, que seamos prosperados. Dios desea que seamos bendecidos. Y no solamente Dios quiere esto, sino que Él también desea que usted y yo podamos disfrutar de su bendición. Y esto es algo muy importante, porque muchas personas, cuando no mantienen el sano equilibrio en sus vidas, corren tras la bendición, pero se olvidan de disfrutar de la bendición. Y Dios quiere no solamente que seas prosperado, sino que disfrutes de la prosperidad que Él desea traer a tu vida. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy vivimos en una sociedad en la que muchas personas no alcanzan a disfrutar de todo lo que Dios desea manifestar a sus vidas. Y no solamente en el sentido estricto de lo espiritual. A veces llegamos a pensar que a Dios solo le interesa nuestra espiritualidad, que Dios no se ocupa de lo material. Pero este es un error, porque diga después de mí, el amor de Dios por mí es integral. Una vez más, el amor de Dios por mí es integral. ¿Qué significa esto? Pues que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios se interesa en que seas prosperado espiritualmente. Dios desea que seamos prosperados físicamente, pero también Dios desea que cada uno de nosotros sea prosperado materialmente. Y esto es algo que muchas veces pareciera que nos pasa desapercibido. Nos enfocamos, como ya mencioné, solo en el área espiritual, como si fuera a los ojos de Dios lo único que tiene valor. Pero déjeme decirle una cosa, que cuando Cristo murió en esa cruz del Calvario, Él tenía en mente su prosperidad material. Y eso es algo que a veces no consideramos, pero que hoy necesitamos retomar.
Dios desea que usted sea bendecido en todas las áreas de su vida. Ahora, cuando hablamos de la prosperidad espiritual, todos sabemos que esta tiene un valor incomparable. ¿Por qué? ¿Dónde compramos la paz? ¿Dónde compramos la estabilidad? ¿Cuánto cuesta la alegría? ¿Cuánto cuesta el amor? No tienen precio. Sin embargo, en la medida que nosotros nos conectamos a Cristo, estas necesidades afectivas y espirituales son suplidas. Pero también es importante que entendamos que Dios se ocupa de lo material. Y es que debemos entender que si hay alguien interesado en nuestra plenitud y en nuestra prosperidad, es el Señor mismo. Desde que Dios creó al hombre, lo creó con la finalidad de que éste experimentara plenitud. Y esa plenitud estaba enfocada en el hecho de que el hombre fuera productivo y tuviera una vida fructífera. Diga después de mí, productivo, fructífero. Cada uno de nosotros debe de aprender a llevar su vida hacia un estándar más alto de productividad a fin de que seamos fructíferos. Lamentablemente, con el paso del tiempo, muchas personas hemos adquirido formas de pensamiento y hábitos que nos impiden disfrutar de la bendición que Dios ha determinado darnos. En otras palabras, la calidad de nuestra experiencia de vida se origina en los hábitos que nos gobiernan en nuestro día a día. No es que no tengamos capacidad, no es que no dispongamos de la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¿Sabes qué es muchas veces para nosotros semejante a un tiro en el pie? Nuestros hábitos. Tenemos habilidades, tenemos capacidades, la bendición de Dios reposa sobre nuestras vidas. ¿Y por qué no somos gente fructífera? Porque tenemos malos hábitos. Y esos malos hábitos nos están impidiendo alcanzar todo lo que Dios en su gracia y favor determinó darnos. Así que necesitamos, amados hermanos, entender esta realidad, y por esta razón es que debes de decirle a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que seas fructífero. Díselo una vez más: Dios quiere que seas fructífero. La calidad de nuestra experiencia de vida se origina en los hábitos que nos gobiernan en el día a día. La escritura en el pasaje que leímos nos refiere al deseo que hay en el corazón de Dios de vernos gozar de una vida fructífera. El problema de muchos de nosotros es que no contamos con una visión amplia que nos permita proyectar nuestra vida hacia un horizonte mejor. La gran mayoría de nosotros tendemos simplemente a generarnos sueños en nuestra mente que difícilmente llegamos a concretar. ¿Por qué? Porque no nos generamos los hábitos que nos acerquen hacia nuestras metas. Y si yo no estoy mejorando, estoy empeorando. Diga después de mí: si en mi vida yo no estoy mejorando, estoy empeorando. Y esa es una regla de vida que debemos de considerar y que nos debe de motivar a en el día a día crecer. Porque este es el plan de Dios para nosotros. Dios desea no solamente que vislumbremos un horizonte mejor, sino que en el día a día busquemos mejorar sin conformarnos y sin limitar nuestras capacidades. Porque solamente de esa manera podremos ver su gracia sobre nuestra vida y su bendición de manera tangible y palpable. La bendición de Dios, amados hermanos, ciertamente no debe de enfocarse en aquellas cosas materiales de las cuales podemos disponer. Pero la bendición de Dios generalmente se traduce en un estado de plenitud que nos permite alcanzar aquellas cosas materiales que necesitamos y de las cuales deseamos disfrutar. ¿Cuál es el problema? Amamos mucho nuestra zona de confort. Muchos de nosotros podríamos ser más prósperos y más fructíferos si no amásemos tanto la comodidad. Si nos exigiéramos a nosotros un poco más. El problema es que muchos de nosotros nos conformamos con lo que hacemos. Y ahí es donde radica el que muchas veces nos estemos limitando. No porque Dios no nos quiera dar más, sino porque somos nosotros quienes estamos estableciendo un tope a nuestra experiencia de vida. La Biblia nos enseña que todo en esta vida tiene su tiempo.
El problema que yo encuentro en muchos sectores de la cristiandad es que no estamos siendo conscientes del tiempo en el que vivimos. Algunos no están aprovechando su etapa productiva y lo están dejando para después. Todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos estar conscientes del tiempo en el que vivimos. Lo he mencionado en otras ocasiones y pareciera a veces que esto no es lo suficientemente espiritual, pero déjeme decirle que lo es y sobre todo es importante. Segundo a segundo nos acercamos al día de nuestra muerte. Y necesitamos entender esta verdad porque Dios quiere que en esta vida seamos prosperados. Y no solamente seamos prosperados, sino que tengamos la gracia y la dicha de disfrutar de la prosperidad que Dios nos da. Dios quiere que tú vivas plenamente. Ahora, no debemos de caer en la trampa de codiciar las riquezas. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no te va a dar la felicidad, pero te va a ayudar a alcanzar aquellos proyectos y metas que produzcan en tu corazón satisfacción. Así que es importante que nosotros entendamos que Dios nos quiere prósperos. Dios te quiere bendecido y Dios quiere que disfrutes de aquello que Él ha determinado darte. Así que necesitamos aprender a aprovechar nuestra etapa productiva y nuestras capacidades. Dile a la persona que tienes a tu lado, no dejes el ser fructífero para después. Porque lo que se deja para después ya no está. El día de mañana podría ser que ya no tuviésemos la habilidad, la fuerza, la capacidad, o que muchas otras circunstancias nos impidieran alcanzar aquello que nuestro corazón desea. Por eso es importante que aprendamos de los hijos de Isaacar, que ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que el pueblo del Señor debía de hacer. Usted y yo necesitamos emprender la vida sabiendo que Dios está con nosotros, aprendiendo en medio de cada situación a confiar en el Señor y a ser diligentes en aquello que a nosotros nos corresponde hacer. Vea un ejemplo, vamos a Génesis capítulo 2, verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Dice la Escritura de la siguiente manera: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué hacía falta en el jardín del Edén si todo estaba bien? Alguno de nosotros diría, pues, era tan fácil que Adán simplemente extendiera su mano y comiera lo que él quisiera. Sin embargo, Dios le asignó una tarea para que él, al descubrir sus capacidades, encontrara en ello plenitud y satisfacción personal. ¿Cómo anda tu nivel de satisfacción? ¿Cómo anda tu nivel de autoestima? Posiblemente eso esté directamente conectado a que no estás haciendo nada nuevo. No deberíamos desperdiciar nuestro tiempo, deberíamos de aprovechar el tiempo de nuestra vida para poder alcanzar aquello que Dios ha determinado darnos. Adán fue colocado al interior del jardín del Edén y fue colocado con una tarea. Él debía de cultivarlo y cuidarlo. Diga después de mí, él tenía un trabajo. Y en ello le puedo asegurar una cosa: no solamente era el empleado del mes, a pesar de ser el único, sino que lo que hacía, lo hacía con excelencia. El problema del por qué muchas veces haciendo lo que hacemos nos sentimos frustrados es porque no alcanzamos en ello la excelencia. Porque los resultados que vemos no corresponden con el esfuerzo que estamos realizando. Y no corresponden porque no hemos optimizado nuestros procesos. Entonces, como iglesia del Señor, necesitamos entender que Dios desea que seamos fructíferos. Dios desea que seamos prosperados y Dios desea que disfrutemos de su bendición. Pero para ello tenemos que ocuparnos de aquello que a nosotros nos corresponde hacer. Vea en contraste Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6 y vamos a leer del verso 9 en adelante. Y dice la Escritura así: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño?
un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. ¿Por qué? Porque lo está dejando para después. Hoy no te sientes motivado para hacerlo. Hoy no te sientes con el ánimo para emprenderlo. Y dices, mañana. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia de postergar el ser fructífero? La siguiente, fíjese lo que dice la Escritura. Verso 11. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Cuál es la consecuencia de dejar nuestra prosperidad para mañana? La pobreza, la escasez. Dios nos declara en su palabra que Él desea que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Pero sabe, hay un grave problema en esta sociedad y es que somos muy conformistas. Hemos sobrevalorado la comodidad y el confort. Hoy un alto porcentaje de personas podrían disfrutar de mayores bendiciones en su vida si simplemente se atrevieran a hacer lo propio y hacerlo bien. Es cierto, amados hermanos, que muchas veces la desigualdad y las circunstancias personales que enfrentamos no nos son favorables. Pero debemos entender que nos es necesario renovar la actitud de nuestra mente para poder dirigir nuestra vida hacia aquel horizonte de plenitud que Dios desea darnos. Las cosas en la vida no se dan de manera fácil. Necesitamos esforzarnos y necesitamos comprometernos con aquello que realmente deseamos. Si tú realmente quieres experimentar la bendición y la prosperidad de Dios en tu vida, hay cosas que te corresponden a ti hacer. Hoy deseo animarte a que confíes en el Señor y si descubres que hay en ti hábitos y formas de pensamiento que te están impidiendo ser fructífero, necesitas despojarte de ese lastre y avanzar hacia el destino que Dios quiere para ti y tu familia. Dios desea prosperarte a ti y a los tuyos. Y cuando tú seas prosperado, el reino de los cielos será prosperado. Esto, obviamente, si tú adquieres una mentalidad correcta. Si no adquieres una mentalidad correcta, pues tú vas a ser prosperado, pero no tendrás la posibilidad de hacer prosperar el reino de los cielos. Necesitamos entender que el secreto para ser fructífero es aprender a multiplicar lo que tenemos. Dile a la persona que tienes a tu lado, si quieres ser fructífero, debes aprender a multiplicar lo que tienes. Y para esto vamos nosotros a analizar la historia de Job. La historia de Job es una historia trágica, pero sabes, nos ofrece un final de victoria. Así que vamos a leer lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice, Job fue un hombre cuya forma de vida agradaba a Dios. Diga conmigo, agradaba a Dios. Job estaba conectado a Dios. Job disfrutaba de la bendición de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Esto no le exentaba de las pruebas, no le exentaba de las dificultades, no le exentaba de los momentos de crisis. Entonces volvemos a leer y dice, Job fue un hombre cuya forma de vida agradaba a Dios y sin embargo su vida fue sacudida, produciendo en él un sinfín de quebrantos. Aún así, Job decidió confiar en Dios y depositar su esperanza en el Señor, y Dios le concedió su bendición. Diga después de mí, Job disfrutaba de la bendición de Dios. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Job, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Ese hombre cuenta con el respaldo del cielo. Ese hombre está conectado a la fuente de vida que es Cristo. Ese hombre está bendecido. ¿Está de acuerdo conmigo? Dice la Escritura, este hombre se llamaba Job. Ahora lea conmigo. Tenía 7 hijos y 3 hijas.
Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Si habláramos en términos actuales de quién era Job, Job era un jaque. Era un hombre riquísimo, próspero, bendecido. Y, amados hermanos, muchas veces nuestra visión como cristianos tiende a sintetizar los procesos de cada relato bíblico y nos lleva a enfocarnos solo en el resultado, limitando muchas veces nuestra capacidad de comprensión, limitando nuestro entendimiento acerca de los detalles que nos podrían fortalecer en nuestra fe y motivar a buenas decisiones. Job era un hombre muy próspero. La Biblia, escuche bien lo que voy a decir, no nos narra el origen de su riqueza, pero nos muestra una verdad. Y es que nada en esta vida es para siempre. Ni la riqueza, ni la salud, ni la pobreza o la enfermedad. Ni los días soleados son para siempre, ni las tormentas duran para siempre. Es posible que hoy usted esté atravesando por un valle de lágrimas o atravesando por una tormenta en su vida. Alégrese porque eso no es para siempre. Y hoy usted va a aprender cómo salir de ese proceso y disfrutar de una vida plena. Y si usted hoy está experimentando tiempos de vacas gordas, es tiempo de prepararnos, es tiempo de visualizar el horizonte que deseamos y prepararnos para las posibles contingencias que pudieran llegar de repente a nuestra vida. Es importante que entendamos que ni la pobreza o la enfermedad durarán para siempre. Lo cierto es que cada uno de nosotros debe de aprender a ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Porque sin importar nuestra relación con Dios, cada uno de nosotros enfrentará situaciones que en algún momento nos pudieran orillar a rendirnos. Puede ser como Job, un hombre que ora todos los días, una mujer que medita en la Escritura todos los días, un hombre y una mujer que confían en el Señor y sin embargo, los de repente de la vida pudieran llegar a tu vida. Y de un momento a otro, atravesar por procesos de turbulencias o escasez o enfermedad. Lo que jamás debemos de perder de vista es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, debes de tener esta confianza, debes de tener esta certeza. ¿Por qué? Porque debemos recordar, amados hermanos, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Diga después de mí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si continuamos leyendo el relato de la historia de Job, descubriremos que el ladrón, Satanás, llegó a su vida para robar, matar y destruir. Y ciertamente el dolor que hubo en Job debió de ser muy intenso. Pero algo que deseo destacar es que Satanás no encontró en Job un colaborador. A veces como hijos de Dios, al atravesar por dificultades, nos rendimos y nuestro ánimo decae. Y pareciera que en muchas ocasiones y ámbitos de nuestra vida, literalmente nos dejamos vencer y dejamos de resistir a la adversidad, amoldándonos en nuestro pensamiento y vida a un nivel por debajo del que Dios nos quiere dar. Dile a la persona que tienes a tu lado, jamás en tu vida aceptes algo que no te agrada. Y nunca permitas que tu corazón se resigne a vivir por debajo de lo que tú sabes que podrías vivir. Job cae enfermo, lo pierde todo, hasta su mujer lo insulta. Y podríamos pensar que él simplemente dijo, lo único que deseo es quitarme la vida. Pero no. La Biblia, amados hermanos, nos narra que tiempo después,
Job recuperó lo perdido y lo multiplicó por 2. Ahora le hago una pregunta. ¿Alguna vez se ha cuestionado qué fue lo que le permitió a Job recuperar su riqueza, además de contar con el hecho de que la bendición de Dios estaba sobre de su vida? ¿Qué era lo que le hizo a Job recuperar lo que había perdido? Dicen por allí que era listo, era obediente, su fe. Hablamos que todo esto, la fe, la obediencia, tienen que ver con el hecho de que sobre de él reposaba la bendición de Dios. Sobre de nosotros reposa la bendición de Dios. Amén. ¿Por qué no todos estamos siendo fructíferos? ¿Por qué no todos estamos prosperando? ¿Sabes? Si yo encuentro en Job algo que le permitió recuperar su riqueza, además de saber que él contaba con la bendición de Dios sobre su vida, mi respuesta sería que fue su resiliencia y su capacidad para hacer dinero, su capacidad para hacer riqueza. Y eso es bien interesante porque si nosotros no somos resilientes, vamos a rendirnos con facilidad. Tú necesitas aprender a resistir las tormentas de la vida. Y debes de pedirle a Dios su dirección para que tengas la capacidad de generar riqueza. Ya cuentas con la bendición de Dios. ¿Qué es lo que te falta? Estrategia. Porque habilidades tienes. Inteligencia posees. La bendición de Dios está sobre de tu vida. Tal vez tú pienses, es que no tengo los recursos que yo quisiera para establecer el local o el negocio que yo desearía con lo que tienes en tu mano. Muchos de nosotros hemos comenzado de forma muy modesta y con el paso del tiempo hemos ido creciendo y hemos ido de alguna manera mejorando nuestros procesos, lo cual nos va a ir llevando hacia niveles mayores. Pero necesitamos entender esta verdad. Job tenía una capacidad para producir riqueza. Y algo que quiero que aprendamos de Job es que jamás debemos de menospreciar un mal momento. Si tú estás atravesando por un mal momento en tu vida, no lo debes de negar, no lo invalides, vívelo y aprende de él. Si en este momento es un tiempo en tu negocio, en tu profesión o en tu empleo de vacas flacas, nada ganas negándolo. Necesitas aceptarlo para entonces generarte una estrategia que te permita salir de ese proceso, de ese momento. No lo invalides minimizándolo. Ay, no pasa nada, simplemente pues son las circunstancias. Presta atención a aquello que pudiera estar afectando tu capacidad de ser fructífero. Necesitamos aprender de los malos momentos que llegan a nuestra vida. Amén. A veces, escuche, son las peores crisis las que despiertan las más grandes motivaciones. Muchas veces, nuestras más grandes necesidades son las que originan nuestras mejores ideas. Así que no debemos de menospreciar los malos momentos. Yo le puedo asegurar una cosa, que durante todo el periodo que Job estuvo experimentando su quebranto, donde lo había perdido todo, donde llegaron 3 amigos, y lo pongo entre comillas, a hacerlo sentir cada día de su vida miserable, todo ese periodo él estuvo aprendiendo. Él estuvo absorbiendo información que le permitieron, después de haber terminado el proceso de prueba, comenzar a construir un nuevo horizonte, a recuperar lo que el diablo le había robado. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad, porque tú podrías estar mejor económicamente. Y si tu respuesta es sí, entonces hay algo que estás haciendo mal. Porque no es el propósito de Dios el que tú estés tan limitado, tan estrangulado en el área financiera.
Ay, pastor, pero el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. Sí, ¿y sabe por qué muchas veces el pobre no sale de esa condición? Porque no se plantea un horizonte mejor y no se compromete con él. Podríamos hablar de muchas circunstancias que son desfavorables en el hecho de que una persona pueda alcanzar la libertad financiera. Pero déjeme decirle que cuando tenemos una correcta asesoría y una visión amplia respecto de aquello que queremos, nos generamos la manera. El que no quiere aunque se lo ofrezcas. El que quiere aunque se lo niegues. Busca la manera. Se empeña en aquello que desea, en aquello que quiere en su vida. ¿Comprendemos? Después de su encuentro con Dios, la Biblia nos muestra que Job recuperó todo lo perdido. Y como ya lo mencioné, él disfrutó de la bendición de Dios, porque tuvo la capacidad para multiplicar por 2 aquello que en algún momento tuvo. Y algo que quiero que entendamos es que todo esto, amados hermanos, no sucedió por generación espontánea. No simplifiquemos lo que la Escritura nos narra a grandes rasgos. El hecho de que Job volviera a ser un hombre de renombre y multiplicara por 2 todo lo que en algún momento de su vida tuvo, le llevó años. A veces pensamos que simplemente acabó el periodo de la prueba. Job contempla la gloria de Dios y dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y en ese momento le aparecen el doble de animales. No fue así. Él tuvo que comenzar a trabajar, a esforzarse con lo que tenía en su mano. Y muchos de nosotros, amados hermanos, apreciamos tanto nuestra comodidad que no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para alcanzar aquello que sabemos que podríamos disfrutar. Si usted y yo queremos una vida próspera, necesitamos esforzarnos. Mucha gente cuando ve el éxito de otros siente envidia. ¿Sabe por qué? Porque solamente mira la punta del iceberg, ignorando lo que no ve. Tiempo, desvelos, incomodidades, sacrificios, esfuerzos, privaciones, etcétera. Así que si queremos tener una vida fructífera, no debemos de rendirnos. Con lo que tenemos en nuestra mano podemos comenzar. Lo más importante es que aprendamos a administrarnos para transitar por el desierto de los comienzos. Diga después de mí, todos los comienzos son difíciles. A veces idealizamos aquello que estamos emprendiendo y esta es una trampa. Porque para que aquello que estás emprendiendo pueda darte el fruto que tú esperas, necesitas tener paciencia. Y Dios, amados hermanos, quiere que entendamos esta verdad y que cada uno de nosotros pueda dirigir su vida hacia el horizonte que Dios desea mostrarnos y en el cual desea bendecirnos y hacernos prósperos y fructíferos. Mire, considere esto. Muchos buenos proyectos e ideas terminan rápidamente en fracaso debido a una idealización del resultado. Debemos recordar que cuando Dios creó al hombre, lo colocó en medio de un ambiente favorecido y no por ello limitó su actividad. Le mencionaba al principio, Adán estaba rodeado de bendición, sin embargo Dios lo colocó con una misión al interior del huerto y era que debía, dice la Reina Valera, labrarlo y guardarlo. Y esto es muy importante porque es en esta visión que usted y yo aprendemos a valorar lo que tenemos. Diga después de mí, nadie puede valorar aquello que no le cuesta alcanzar. Entonces, para que Adán valorara el huerto, Dios lo puso a trabajar allí. Ciertamente, el trabajo es una bendición. Entonces, ¿por qué Dios lo mencionó hasta que lo expulsó del huerto y le dijo, comerás con el sudor de tu frente? Es que entonces el trabajo es una maldición y todo por culpa de Adán. No, no es cierto, él ya trabajaba desde antes.
El problema es que a causa del pecado, Adán iba a tener que enfrentarse, como muchos de nosotros, a situaciones externas, como la inflación, la devaluación de la moneda, la falta de producción, el desempleo, la inseguridad. Todos estos son factores que afectan nuestro poder adquisitivo. Por eso Dios le dijo a Adán que él cosecharía, que él se alimentaría con el sudor de su frente. Lo que en mi bendición tenías con solo extender tu mano, ahora te va a costar mucho adquirirlo, tener lo que deseas. Pero sabe una cosa, en Cristo hemos recuperado nuestro Edén y la bendición de Dios reposa sobre nosotros. Y si la bendición de Dios reposa sobre nosotros, lo único que nos falta para poder ser prósperos y fructíferos es aprender a administrarnos. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo tengo un emprendimiento o abro un negocio, comienzo a exigirle a ese negocio que me dé lujos y comodidades aún antes de que el negocio esté preparado para suplirlos. ¿Qué estoy haciendo yo? Llevando ese negocio o ese emprendimiento a un quiebre. Por eso es que muy buenos proyectos e ideas terminan rápidamente en fracaso. Nos parecemos muchas veces a aquel joven que adquiere su primer empleo. ¿Y qué es lo que hace con su primer cheque? Va y se compra todo lo que se le antoja. En lugar de aprender a administrarse, cumplir con sus responsabilidades, apartar un porcentaje para crecimiento personal y otro porcentaje, si usted quiere, pues para gastarlo en lo que desee. Muchos de nosotros, amados hermanos, estamos abrazando formas de pensamiento y hábitos que nos están estorbando para ser verdaderamente fructíferos. Debemos de recordar que cuando Dios creó al hombre lo colocó en medio de un ambiente favorecido y no por ello limitó su actividad. Dios lo puso allí para que lo cultivase y lo cuidase. Así que el alcanzar nuestras metas orientadas hacia la libertad financiera, diga después de mí, libertad financiera. Libertad financiera. ¿Qué prefiere usted, libertad financiera o un yugo financiero? ¿De qué disfruta hoy? ¿Tiene libertad financiera o se siente con un yugo financiero? Es que las deudas ya las tengo hasta acá. Dios nos ha dado la capacidad para vivir en libertad financiera. Y Dios quiere prosperarle, Dios quiere bendecirle. Créalo. Leímos al principio, amado, deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Dios desea no solo ocuparse del área espiritual, Dios desea que seas bendecido y próspero en tu área física y también en el área material. Ay, pastor, es que Dios no cumple caprichos, pero tú te lo puedes regalar cuando tengas la libertad financiera. Antes debes de restringir la forma en la cual administras tus recursos. El problema y la trampa de muchos de nosotros es que queremos vivir una vida para la cual no tenemos acceso. Y más adelante le voy a explicar un poquito más sobre nuestros malos hábitos. El alcanzar nuestras metas orientadas hacia la libertad financiera, ¿qué va a requerir? De que en el presente aprendamos a administrar lo que tenemos. ¿Cómo llegó Job a multiplicar por 2 lo que en algún momento tuvo y lo perdió? Job partió de cero. Comparado con lo que él tuvo en su esplendor, lo que el diablo le dejó fue nada, pues con eso él comenzó. No pensemos en la idealización de que Job se la pasó todo ese periodo sentado escuchando a sus amigos, porque a veces pensamos como que fue una reunión de 4 vagos. No sucedió así, porque Job tenía todavía obligaciones y responsabilidades con las cuales cumplir. Dice la Escritura que tenía muchos empleados, algunos de ellos esclavos, pero comían. Entonces él tenía que buscar la manera de que en medio de sus crisis, sus responsabilidades no fallaran. ¿Sabes qué es lo que hacemos generalmente cuando atravesamos por crisis? Lo primero que comprometemos, lo primero que sacrificamos son nuestras responsabilidades.
Y eso, en lugar de ayudarnos a salir adelante, nos hunde más en el hoyo. Job tenía criados, siervos y siervas, y tenía algunos animales. No se compara con los miles que la Escritura describe al principio. Él dice que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Posiblemente, después de todo lo que aconteció, le quedaron, ¿qué le gustan? De los 3,000 camellos, 30. ¿Qué es eso? Nada. Pues con eso. Habría ocasiones en las cuales él tendría que haberse deshecho de algunas ovejas. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de su casa. Porque si bien yo estoy en crisis, pero los gastos no dejan de surgir. Mis responsabilidades no dejan de estar. Yo no puedo pensar que estoy viviendo en un ideal donde cada vez que yo esté mal, todo el mundo se detiene hasta que yo esté bien. Eso no pasa en la vida. Las cuentas y los números siguen llegando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sobreponernos ante las crisis, confiar en Dios y hacer lo propio. Entonces, es muy significativo el que entendamos que si queremos alcanzar nuestras metas orientadas hacia la libertad financiera, requerirá de que en el presente aprendamos a administrar lo que tenemos. ¿Cuál es el problema? El deseo desmedido que tenemos como generación de la satisfacción inmediata. Lo queremos ahora. Y sabes, nuestras habilidades y capacidades no dan para eso en muchas ocasiones. Y es un error vivir fuera de nuestras posibilidades y habilidades. Dentro de aquellas cosas que necesitamos aprender a administrar y que considero que es el activo más valioso que tenemos y del cual disponemos, es el tiempo. Tu tiempo es valioso. Si nos damos cuenta, todo en esta vida gira en torno al tiempo. Tu salario es el intercambio de tu tiempo. Y a veces no estamos mirándolo desde esta perspectiva. A medida de que obtenemos un mayor nivel de libertad financiera, obtenemos como resultado más tiempo. Y eso es lo que yo anhelo que entendamos, porque no se trata de trabajar más, se trata de generarnos la estrategia para trabajar más inteligentemente. Para entonces ser productivos y no solamente tener mucho, sino saberlo administrar para poderlo multiplicar. Cuando tú multiplicas lo que tienes, te vuelves fructífero. Y eso es lo que Dios quiere. Que aprendamos a ser gente fructífera, que disfruta de lo que ha alcanzado. ¿Cuál es nuestro problema? Nos encajonamos tanto en nuestro trabajo porque no tenemos una estrategia para abordar las necesidades o las exigencias que en el día a día surgen. ¿Y qué pasa? Pues terminamos nuestro día, sí, con un ingreso, pero sin la posibilidad de disfrutarlo. ¿Y de qué nos sirve? Perdón, los ventiladores me resecan mucho la garganta. ¿De qué nos sirve tener recursos si no los disfrutamos? Lea usted Eclesiastés y allí se va a dar cuenta cómo la Escritura dice que es una bendición de Dios disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Ay, mira, el hermano se fue de vacaciones a Huatulco. Uy, la hermanita no sale de Cancún. Diga después de mí, pues para eso trabajo. Pero si fue con base a tarjetazo, error. Está viviendo fuera de su realidad. Váyase a las trajineras, pero no se endeude. Total, lo que necesitamos es despejarnos, distraernos. Ay, no, es que el sol no se siente igual.
súbase a la pirámide del Sol. Amados hermanos, muchos de nosotros cavamos nuestro propio foso porque no aprendemos a administrar lo que tenemos. Entonces necesitamos un cambio de mentalidad y necesitamos hacer cambios que nos permitan adquirir fuerza para crecer. Y una vez que crezcamos, entonces tengamos la capacidad de multiplicarnos. Amén. Entonces debemos aprender a reducir en nuestra vida esos hábitos que nos limitan en la generación de la riqueza. Quiero mencionarle 10 malos hábitos o 10 hábitos que necesitan mejorarse en nuestra vida. ¿Ok? No se los voy a presentar en una lámina. Usted los debe de escuchar y si los quiere anotar, anótelos. Pero si no es así, escúchenlos con mucha atención. Uno de los errores que cometemos en cuanto a la generación de riqueza es ser flojos en tiempo de productividad. Tome conciencia de usted mismo y cuando se autodescubra perdiendo el tiempo, haga algo. Deténgase y haga algo. Vea lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. Vamos a avanzar rápido en esta lista, pero sí necesito irme deteniendo en algunos aspectos que considero que son importantes y que nos pueden hablar al corazón. 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Dice la Escritura así. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos. Diga después de mí, les ordenamos. No dice el apóstol Pablo, les sugerimos. Él dice, les ordenamos. ¿Y esto qué significa? Pues que es algo imperativo, es algo que se tiene que hacer o se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que enseñar que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Por qué? Él lo explica en el siguiente verso y él dice, nos hemos enterado de que entre ustedes, entre los hermanos de la iglesia, caray, ¿por qué le está hablando a creyentes? Entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. ¿Sabe qué es lo que produce el deseo de involucrarse en la vida de los demás? La ociosidad. Y eso no te edifica, al contrario, en eso estás invirtiendo tu tiempo sin obtener en ello una ganancia o un beneficio. Otro de los problemas que nos impiden muchas veces generar riqueza es esperar que otro lo haga por mí. Estás esperando que alguien más venga a suplir tus necesidades o a satisfacer tus deseos. Y eso, amados hermanos, es un error. Nos está limitando en nuestra capacidad para poder crecer y trascender financieramente. Imagínense a Job esperando a que alguien más venga a darle. No es así. 3, no vivir en mi realidad financiera. A veces simplemente damos por hecho que vamos nosotros a obtener un beneficio en la siguiente quincena y hoy vivimos en una realidad que no corresponde con nuestro presente. Cuando tú vives de esta manera, tú comprometes el futuro y si ese futuro no se da según tú lo esperas, vas a tener problemas. No es que la semana entrante me van a entregar mi tanda. Entonces ya hoy puedo vivir como un millonario. Pero ¿qué sucede? La persona que te iba a entregar la tanda se fue con ella. Y entonces tú te quedaste sin el ingreso que esperabas. Y con deudas y acreedores tocando a tu puerta. Tienes que aprender a vivir según tu realidad financiera. Y si tu realidad financiera es modesta, acéptalo. Y trabaja para que ésta cambie. ¿Entiende esta verdad? Yo no me imagino a Job viviendo en una negación.
y diciendo, no importa lo que mis criados han venido a decirme, yo sigo teniendo muchos camellos, yo sigo teniendo muchas vacas, yo sigo teniendo muchas ovejas. Que nadie me diga nada, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. No, Job tuvo que ver su realidad y partiendo de su realidad, vivir de forma congruente con lo que él tenía, comprometiéndose a suplir primeramente sus responsabilidades. Hay personas que prefieren irse el fin de semana a un restaurante caro a pagar el alquiler de su vivienda. Y amados hermanos, eso no está bien. Ay, pues es que quien me renta es cristiano y me aguanta. Peor. Debemos aprender a vivir dentro de nuestra realidad financiera. ¿Por qué? Porque si yo no vivo dentro de mi realidad financiera, sucede algo como consecuencia, y es que me vuelvo esclavo de otro a través de la deuda. Y aquí hay un falso Robin Hood. Un Robin Hood fake, pirata. Porque el original le roba a los ricos para dárselo a los pobres. El fake le roba al pobre para dárselo al rico. ¿Y sabes cómo lo logra? A través de tu tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito no es dinerito extra. A veces pensamos, ay, pues me dieron un dinerito extra. ¿Qué harías con 100,000 extras? Tal vez alguno de ustedes diga, me dieron un crédito de 30,000 pesos. O fui y saqué la de Coppel y me dieron 10,000. Ay, es mi dinerito extra. No, primero, ni es tuyo ni es extra. Muchos de nosotros no estamos reparando en el impuesto o interés que habremos de pagar si fallamos en alguno de nuestros pagos. Y por eso es importante ver las letras chiquitas. Y en la parte de atrás de tu tarjeta o en el contrato viene algo que se le llama el CAT. Y el CAT en muchas tarjetas de crédito es brutalmente altísimo. En el pasado, en la antigüedad, a las personas que abusaban en los préstamos de dinero les llamaban agiotistas, usureros. Pues muchas tarjetas de crédito hoy te están cobrando hasta el 200% si tú fallas en alguno de sus pagos. Si tú eres de las personas que gasta a diestra y siniestra la tarjeta de crédito y solamente estás pagando el mínimo, te estás echando la soga al cuello. ¿Cuándo puedo utilizar una tarjeta de crédito de manera correcta? Porque no siempre debemos de condenar la deuda. La deuda muchas veces es benéfica. Cuando nosotros tenemos la solidez financiera para poder suplir la necesidad de contado, entonces recurro a la deuda para no descapitalizarme. Entonces, si yo puedo comprarme, por ejemplo, un traje a 18 meses, yo debo de calcular el tiempo que ese traje va a tener de vida o de uso para mí. Un buen traje de buena calidad debe de estar durando alrededor de entre 5 y 7 años. Si yo pondero su pago o lo diversifico en 18 pagos, no tengo problema porque me va a durar más. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? Que pagamos la despensa con la tarjeta de crédito y todavía osamos sacarla a meses. Ese es un error financiero brutal. No, pero pues es que me sale bien caro. Su servidor, cada vez que llega a ir al supermercado y hay personas mayores que me ayudan a empaquetar las cosas y subirlas al carrito, dicen, está bien caro todo, ¿verdad, joven? Ni me diga. O usted cuando va a hacer sus compras. Es que es el gobierno actual el culpable. No, hay un histórico de inflaciones. Y ese histórico de inflaciones nos ha ido pegando. 1982, ¿quiénes recuerdan ese periodo de la historia trágica en nuestro país? Tuvimos un presidente que devaluó el peso.
de una manera impresionante. Para los jóvenes que no recuerdan ese periodo, que quizá en ese tiempo nacieron, hablamos de un héroe del neoliberalismo, del pre-neoliberalismo, de nombre Miguel de la Madrid. Y muchas veces, amados hermanos, nos enfocamos en los resultados finales porque no hemos entendido que toda decisión hoy va a afectar nuestro mañana. Las decisiones del 82 al 88 fueron cruciales para lo que hoy muchos de nosotros no alcanzamos a tener. Nuestros padres que vivieron y se desarrollaron en el periodo de 1950 a 1970 y pico o 1980 en México, muchos de ellos alcanzaron a establecer riqueza en bienes, porque en ese periodo había una estabilidad en nuestra moneda. El nivel de inflación e inversión extranjera eran estables, el Producto Interno Bruto estaba de alguna manera desarrollándose bien en el país, de modo que muchos adquirieron incluso créditos para hipotecas, casas, remodelaciones, terrenos, bajo palabra. Una pareja en la cual solamente el hombre trabajaba y trabajaba como mecánico o como obrero podía mantener a 7. Hoy es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos un histórico de inflaciones que ha ido depreciando nuestra moneda. Y por esa razón es que necesitamos ser más inteligentes y más estrictos en el manejo de nuestros recursos. Entonces, es buena la tarjeta de crédito cuando tú tienes el capital suficiente para poder solventar el gasto que te está representando lo que vas a adquirir, pero te vales del instrumento para no descapitalizarte. Es decir, de que yo entregue los 12,000 pesos, los 15,000 pesos por esta prenda que me va a durar 5 años, no me descapitalizo y solamente voy a entregar ese monto por 18 meses o por 12 meses o por 6 meses, según yo lo determine. Entonces, cada mensualidad yo estoy cumpliendo y de esta manera yo no me descapitalizo. ¿Qué puedo hacer con el resto de dinero? Lo ideal sería invertirlo. Esto les voy a enseñar en el curso que voy a dar porque a veces no consideramos que nuestro dinero día a día pierde valor. Si tú has pensado que tu dinero que escondes bajo el colchón está seguro, déjame decirte que vale menos que cuando comenzaste a meterlo allí. ¿Por qué? Por el factor inflacionario. La inflación es lo que hace que nuestros recursos vayan perdiendo poder adquisitivo. Entonces, como iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos estar bien alertas. Y si tú vas a utilizar tu tarjeta de crédito, nunca te limites a pagar solamente el mínimo. Hay una leyenda que dice: pago para no generar intereses. Eso es lo que debes de pagar. Pero no me alcanza, la estás usando irresponsablemente. Con intereses altísimos. Imagínese, usted se ha vuelto esclavo a través de un instrumento que podría beneficiarle. 5. ¿Cuál es un error para no generar riquezas? No prepararnos para emergencias. No, el primero es ser flojo en tiempos de productividad. El segundo, esperar que otro lo haga por mí. El tercero, no vivir en mi realidad financiera. El cuarto, volverme esclavo de otro a través de la deuda. El quinto, no prepararnos para emergencias. ¿Qué tan preparado estarías para enfrentar una emergencia hoy? Si no tenemos un colchón financiero que nos pudiera dar estabilidad en medio de una emergencia, amados hermanos, nos hemos estado administrando mal. Oye, tienes para una emergencia, fíjate que de repente sucedió algo y te lastimaste, te cortaste tu mano, que es tu instrumento de trabajo, no te pueden dar incapacidad. Si no trabajas, no comes, ¿qué vas a hacer? Es que no tengo. Ah, pero mira mi Play nuevo. Te compraste un PlayStation. ¿Cuánto cuesta el 5 ahorita en la actualidad? Creo que es el último modelo. Sí, ¿verdad? ¿El Play 5? ¿15,000?
A ver, otra vez. ¿8? ¿Play 8? No entendí. Está en 8,000 pesos. Ya va a salir el nuevo. Y ese nuevo esa consola de seguro va casi a acariciarte a través de la pantalla, ¿verdad? Que va a costar como 15, 17, 15,000. ¿A poco no nos servirían esos 15,000 de colchón? Para una emergencia, una eventualidad. La realidad, amados hermanos, es que no todos disponemos de un colchón para emergencias. 6. ¿Cuál es otro error en la generación de riqueza? Gastarnos todo lo que ingresa. Si te estás gastando todo lo que ingresa y no estás destinando un porcentaje para ahorro, te estás administrando mal. Recuerde, hay cosas que no podemos cambiar, que forman parte de nuestras responsabilidades. Cumple con esas responsabilidades y administra minuciosamente el resto. Ay, pero es que me queda muy poquito. Sé más estricto. Porque muy probablemente estamos nosotros teniendo gastos hormiga que no estamos considerando al momento de administrar. ¿Alguna vez ha tomado conciencia sobre cuánto dinero al día regala? Tal vez al viene, que nos ayuda a estacionarnos, le damos 5 pesos. A veces hasta moralmente nos llegamos a sentir mal por darle 5 pesos. Le damos 10. Lo mismo con el de la gasolinería. Nos encontramos con el que limpia el vidrio. Ya no es fácil que le des a una persona que limpia el vidrio 1 peso. Me lo va a aventar. Entonces, si acepto su servicio, de entrada son 5, ya van 25. Y luego te gusta el café del Starbucks, porque ese es el que te da nivel. Dice, sí sabe quemado, pero me gusta, porque me da estatus. Dices, yo ir al Oxxo y comprarme mi café, jamás, ¿no? El mío es del Oxxo. Pero, ¿cómo estamos administrando nuestro dinero? ¿Te estás gastando todo? 7. No honrar a Dios con nuestro dinero acarrea pobreza. No podemos realmente experimentar la plenitud de la bendición de Dios si no diezmamos, si no ofrendamos. ¿Por qué? Porque es un principio espiritual. Necesitamos, amados hermanos, recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No está en la cantidad, no hay un tabulador, por eso se maneja por porcentaje. Y las ofrendas por la libertad que haya en tu corazón. El apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero el porcentaje tiene que ver, amados hermanos, para que el pobre pueda hacerlo y el rico también. ¿Sabe cuál es el problema? Que cada vez que nosotros deberíamos de honrar a Dios con alegría, nuestro corazón nos estorba y la codicia nos impide honrar a Dios. Entonces, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo aspiras que Dios te dé más? ¿Qué más nos puede afectar para generación de riqueza? Escuche con atención. Prestar tu dinero sin garantías. ¿A cuántos de ustedes les deben dinero? A ver, levante su mano. ¿Y a cuántos de ustedes ya dieron por perdido ese billete? ¿No le haría falta? ¿No lo necesitaría? Y cuando hablo de garantías, no solamente hablo del hecho de que te pudieran firmar un pagaré.
que a veces por pena no lo hacemos. Ay, es que ¿qué va a pensar de mí? Lo que se valora es el favor. Y a veces nosotros simplemente estamos prestándole a la gente a diestra y siniestra aquello que con mucho esfuerzo hemos logrado alcanzar. ¿Por qué se acercan a ti? Pues porque hay cosas en ti que les refieren a que eres una persona que ha logrado adquirir cierto estatus de vida y tienes estabilidad financiera. Pero el que tú tengas no significa que lo tengas que poner al alcance de otros con facilidad, mayormente a aquellos que quieren abusar de ti. Mi consejo es: no preste dinero, regálelo. Si no lo necesita, regálelo. Pero no preste dinero. Y no es que uno no tenga empatía por las necesidades de las personas. Es que cada uno se ha fraguado el momento que está viviendo. Hemos sido muchas veces descuidados. ¿Cuántas veces la persona que te debe dinero te enteras a través de las redes sociales que va al balneario, que va al bosque, que está en una tienda dándose la vida de gran lujo, y tú nada más contemplando sus fotografías y recordando que te debe dinero? El que tú hagas préstamos te descapitaliza. Y si tú pierdes ese capital, es como si tomaras ese tiempo que te costó generar esa riqueza y lo desecharas, lo tiraras a la basura. 9. No. Pongan atención. El 8 es hacer préstamos sin garantías. El 9, no estar atento a las oportunidades. Muchos de nosotros nos enfrascamos tanto en lo que estamos haciendo que perdemos de vista el horizonte de posibilidades que tenemos frente a nosotros. Y aquí hay algo bien importante que voy a manejar un poco más adelante, y es la importancia de ir del ahorro a la inversión. Tenemos que transitar por procesos que nos permitan alcanzar la libertad financiera que necesitamos y que Dios nos quiere dar. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere darte libertad financiera. Algunos de nosotros esperaríamos que después de esta expresión yo les diría: pónganse de pie, hemos terminado, vamos a expulsar al demonio de pobreza. Pero mire, ni el diablo tiene tanto poder sobre sus finanzas como el que están teniendo sus hábitos. Lo repito, ni el diablo tiene tanto poder sobre sus finanzas como el que están teniendo sus hábitos. De nada me sirve atar y reprender al diablo de pobreza y escasez si usted no aprende a apretarse el cinturón en sus temporadas de vacas flacas. Necesitamos aprender a administrarnos. 10. ¿Qué me impide ser un generador de riqueza? El no superar mis fracasos. Tienes que aprender a dejar atrás el dolor del fracaso o de la prueba. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa y cuando se están acercando al mar comienzan a quemarse la planta de los pies porque la arena está que arde? ¿Cuántos de ustedes por causa de eso dejan de acercarse al mar? Sería absurdo. Yo estoy allí para que las olas me revuelquen y me enderecen la espalda. Entonces ese breve lapso de dolor lo tengo que transitar para gozar de una experiencia mayor. Lo mismo acontece en las finanzas. Si tú estás consciente de tu presente financiero y anhelas un horizonte que te provea de libertad financiera, tienes que transitar con buena estrategia tu presente de austeridad para no ir acumulando más deudas o lastres que te impidan avanzar. Por eso es importante que consideremos entonces el ABC de la libertad financiera. Y diga después de mí: el dinero no crece en los árboles, pero el principio es el mismo.
Si usted quiere más dinero en su vida, si usted quiere más finanzas, usted necesita cultivar en el presente lo que mañana quiere cosechar. Ay, como que ese pastor se ha vuelto muy materialista. Es que mire, lo natural es un reflejo de lo espiritual, y si usted está mal financieramente, es porque usted no está cumpliendo con Dios espiritualmente. Conozco personas que no salen de un quebrantamiento financiero porque no cumplen con sus responsabilidades con Dios. Podrías tener más si fueses más celoso de honrar a Dios con tus riquezas. Pero no lo haces. ¿Por qué? Porque te justificas en tus aparentes gastos y compromisos, cuando en realidad lo que no estás haciendo es administrarte bien. Reitero el punto: diezmo se trata de porcentaje, no de un tabulador donde te obligue a cumplir con una cantidad. Lo que Dios quiere ver en tu corazón es disposición y disponibilidad. Cuando hay disposición y disponibilidad, hay ganas. Y si te faltan las ganas para honrar a Dios, ¿cómo esperas que Dios te dé más? El ABC de la libertad financiera se compone de un ciclo que se repite continuamente, en el que yo he encontrado 3 factores que nos van a llevar hacia ella. Y es trabajar, ahorrar e invertir. Diga después de mí: trabajar, ahorrar e invertir. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba enfrentando con algunos creyentes en la iglesia? Pues que andaban de vagos y no trabajaban. Eso les impedía ser de bendición para sus vidas, para sus familias y para la iglesia. Tenemos proyectos, amados hermanos, que se han ido perdiendo porque no hemos sabido administrarnos de forma individual. Ya es muy poca las personas que llenan el sobre que corresponde al donativo pro ampliación. Son muy pocas las personas que toman un sobre para apoyar el trabajo evangelístico. Son muy pocas las personas que hoy están realmente comprometidas con la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos justificamos detrás de aquellas áreas que nosotros no hemos estado dispuestos a gobernar. Y créeme, si tuvieras más ingresos, no tendrías plenitud. ¿Por qué? Porque no eres bueno administrándote. No hay cantidad que te fuera suficiente. Entonces tenemos que considerar esto. Este ciclo de trabajar, ahorrar e invertir no se da de forma instantánea. Solo la constancia te va a permitir alcanzar la libertad financiera. Dígalo después de mí: solo la constancia me va a permitir alcanzar la libertad financiera. Solo la disciplina me permitirá disfrutarla. Constancia y disciplina. 2 factores que requerimos en nuestra vida, que contrarrestan con los hábitos que nos hacen perder dinero. O, de alguna manera, debilitan nuestra capacidad financiera. Como ya lo mencioné, sabemos que el dinero no crece en los árboles. Si así fuera, muchos de nosotros hace tiempo ya estaríamos sembrando esa clase de árboles. Sin embargo, el principio no cambia, ya que si anhelamos tener una vida fructífera, debemos aprovechar el presente para construir el mañana que deseamos. Y necesitamos entender lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice que el fruto de nuestro trabajo es nuestro salario. El salario no es una dádiva. El salario es lo que se da en razón del esfuerzo y de la capacidad invertida. Esfuerzo, capacidad, tiempo invertido. Por eso la Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Y necesitamos nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, hacer una introspección y darnos cuenta si realmente estamos comprometidos con el avance del reino de los cielos. Porque si tú no estás aportando económicamente a tu iglesia local, tú no estás contribuyendo al avance y expansión del reino de los cielos en términos de todo lo que corresponde a lo material. Tal vez eres una persona que oras por la iglesia y oras por el pastor 24/7. Eres de bendición.
pero no estás cumpliendo con tus responsabilidades naturales y materiales. Entonces es importante que entendamos esto. Amén. Entonces, si el fruto de nuestro trabajo es nuestro salario, lo que corresponde hacer con el salario es aprender a administrarlo. La Escritura dice que el que ahorra poco a poco se enriquece, pero el ahorro ha ido teniendo ciertos cambios a lo largo de la historia por factores que mencionaba tiempo atrás, como la inflación. 50,000 pesos en 1980 no nos servirían para adquirir lo mismo en este 2024. Recordemos que allí por el año 93, en el periodo del salinato, se nos recetó el quitarnos a nuestra moneda 3 ceros. Y los medios masivos de comunicación lo manejaban como una muy buena idea. El nuevo peso. Y ya ahí salía Don Chucho explicando, ¿verdad?, lo que era el nuevo peso. ¿Cuánto cuesta el chicle? ¿3,000 pesos todavía? Mira, es lo mismo con el nuevo peso, solo serán 3. Y vas a hacer las cuentas más fácil. ¡Oh, qué grandiosa decisión! ¡Increíble! ¿Y qué provocó esto? Pérdida de poder adquisitivo. Entonces, necesitamos entender que a lo largo de la línea del tiempo, el dinero va perdiendo capacidad financiera en cuanto a adquisición. No vale lo mismo. Y para esto necesitamos contrarrestar un factor, que es lo que le hace perder al dinero su poder adquisitivo. Y este es el de la inflación. Países hermanos como Venezuela, por ejemplo, experimentan inflaciones brutales que les impiden a ellos disfrutar de sus bienes básicos. ¿Por qué? Porque su dinero simplemente ya no vale. Algunas personas dirían, pues lo que debería de hacer el gobierno es simplemente poner en circulación más dinero. Ese es un error. Si el gobierno se pusiera a imprimir billetes, lo único que estaría generando es una inflación cada vez mayor. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se debe de reactivar la economía de una manera correcta, teniendo una administración correcta de los recursos. Por eso estos programas que ha implementado el gobierno actual para distribuirlos a la base de la sociedad son tan importantes. Porque ese dinero que reciben nuestros adultos mayores o ese dinero que reciben las personas con discapacidad o los estudiantes, no se lo quedan en la cuenta bancaria. Ellos van y se lo gastan. Y qué bueno que se lo gasten, porque al gastárselo en un restaurante, en una zapatería o en datos de celular, están reactivando la economía desde la base. Y esto beneficia a las grandes empresas porque venden más. Y esto beneficia a las microempresas porque tienen consumo de sus productos. Y esto establece una base comercial mucho más sólida, lo que nos permite un crecimiento. No le pidas a la infraestructura económica de este país que en 6 años supla lo que durante más de 90 años se le despojó. El proyecto de macroeconomía de nuestra nación requiere de varios años para lograr estabilización y un crecimiento sustentable. Hoy estamos viendo que gracias a una buena administración y algunos factores internos y externos de micro y macroeconomía nos están permitiendo alcanzar niveles de recuperación en cuanto al valor de nuestra moneda en relación a las monedas extranjeras, principalmente el dólar, una fortaleza inédita. Muchos sectores de expertos financieros apuntan al hecho de que nuestra moneda se va a sobrepreciar respecto del dólar y que es muy probable que al término de este sexenio el peso esté terminando en una paridad con el dólar de alrededor de los 15.50. ¡Wow! Eso sería muy bueno. Por ahí hay otro sector que dice es que las remesas valdrían más si nos devaluamos al 100%. Es que la economía de México no depende solo de las remesas. Nos bendice, pero mientras que nuestro poder adquisitivo crezca,
y madure y pueda tener una mayor relevancia tanto en el mercado interno como en el externo, vamos a tener entonces la capacidad de tener una mayor estabilidad financiera. ¿Y esto qué tiene que ver con Cristo y la cruz? Mucho. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio para que tú seas bendecido, para que tú seas próspero. Pero si esto no lo entendemos, amados hermanos, nunca vamos a poder entonces capitalizar todo lo que Él quiere darnos. Bendito Job, que no tenía que luchar con mercados externos. Cuando tú eres fiel al ahorro, dice la Escritura que el que ahorra poco a poco se enriquece. Pero el ahorro, como mencionaba, cuando toqué este punto ha ido sufriendo cambios. Y uno de esos cambios que ha ido afectando a la sociedad actual es la inflación. Si tú antes guardabas tu dinero en un cofre y lo enterrabas en el campo, ahí se mantenía su valor. 10 años después ibas, sacabas tus monedas de oro y valían lo mismo o posiblemente más. ¿Sabe cuál es el problema de nuestras finanzas? Solo para que entienda un poco en el concepto, lo que respalda nuestras finanzas no es oro. Muchas de nuestras finanzas, al menos en el caso de México, están respaldadas en el petróleo y el petróleo está cotizado en dólares. Que viene una revolución a nivel mundial, porque ya muchos países han determinado romper con la cotización del petróleo en dólares. Y se está postulando una cotización del petróleo a nivel global en la moneda que cada quien quiera. Eso le va a perder mucho dinero a los Estados Unidos y los va a descapitalizar. Por eso el país del norte está optando por las guerras, para no descapitalizarse, debido a que ya no está recibiendo tantos ingresos por causa del petróleo. Pero mientras que las guerras continúen, ellos siguen ganando. Eso es muy interesante y no debemos de ignorarlo. Entonces, si mi ahorro está sufriendo cambios por causa de la inflación y yo estoy perdiendo poder adquisitivo, lo que yo debo de trazarme como un objetivo en la línea del tiempo futuro para que mi capital no pierda poder adquisitivo va a ser la posibilidad de generarme una estrategia de inversión. Y las estrategias de inversión, amados hermanos, nos van a llevar a un punto en el cual dejemos nosotros de trabajar para que pongamos a trabajar por nosotros el dinero. En algún momento se los expresé y se los vuelvo a repetir. Albert Einstein dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. Cuando tú decides invertir tu capital y comienzas a hacer que ese dinero comience a trabajar para ti y diversificas tus inversiones, entonces comienzas a tener diferentes ingresos. Y esto glorifica a Dios. Tú necesitas, como pueblo de Dios, adquirir una visión que te permita trascender en lo financiero. Basta ya de creer que si hoy no tengo la solvencia financiera es porque esa es la voluntad de Dios. La Escritura dice, oro para que seas prosperado, para que tengas salud y para que te vaya bien en todo lo que realices. El deseo de Dios es que tú seas fructífero, seas prosperado. Ay, pastor, pero es que ya no me puedo dividir en más. Trabajo 12 horas al día, duermo 5, más mis obligaciones, yo lo entiendo. ¿Qué te está faltando? No más trabajos, mejores estrategias. Algunos de nosotros seríamos como aquella película de Pedro Infante donde llegaba un hombre corriendo y decía, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y de aquí para allá andamos. Necesitamos un cambio. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, el ABC de la libertad financiera va a girar en torno a esto. Seguir trabajando, aprender a administrar mejor nuestros recursos para generar un ahorro. Y una vez que ese ahorro sea consistente, entonces determinar en qué lo voy a invertir. Las inversiones se pueden clasificar de diferentes maneras, pero podríamos hablar de acuerdo al riesgo. Inversiones de alto riesgo, inversiones de mediano riesgo, inversiones de bajo riesgo. Cada una de estas te va a dar algo a cambio.
cosa que si tú mantienes solo tu dinero en el ahorro, no vas a obtener. Eso es importante que lo tengamos presente porque Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado capacidad para prosperar. Y Dios desea que ocupes esa capacidad y esa inteligencia para ir hacia nuevos niveles en Él. No podemos quedarnos simplemente cruzados de brazos. Imagínese usted a Job. Perdió todos sus camellos, perdió muchísimos animales. ¿Y luego qué? ¿Qué es lo que aconteció con él? Vean lo que la Escritura dice en Job capítulo 42. A partir del verso 10. ¿Lo tiene? Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Vean nada más esto que la Escritura nos está mostrando. Todos estos familiares ni se acercaron a él cuando estaba lleno de llagas y en la bancarrota. Pero ya que lo vieron nuevamente prosperar, oye, me enteré que tuviste un problema. Vengo a felicitarte y a animarte. Cuando seas próspero, cuando seas fructífero, no compartas lo que tienes con quien no lo quiso sufrir contigo en la adversidad. Porque hay muchos oportunistas. Y debes de tener esto bien claro. Si Dios te ha bendecido, es para que tú lo disfrutes. Tú principalmente. Porque es el fruto de tu trabajo. Porque es el resultado de la inversión de tu tiempo, de tu vida. Y otra cosa, otro principio que es maravilloso. Dice, lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos, lea conmigo, le dio una moneda de plata y un anillo de oro. Sin que nos vayamos al significado o el simbolismo de esto, hay un principio que usted debe de entender. Y es que dinero llama dinero. Esta moneda de plata y ese anillo de oro no le llegó en la calamidad. Le llegó hasta que él había multiplicado lo que en un principio, antes de su calamidad, tenía. Dinero llama dinero. Y si tú eres un buen administrador y honras a Dios con tu riqueza, van a venir un montón de oportunidades a tu vida que te van a permitir seguir trascendiendo. ¿Por qué cree que hay un principio en la Escritura que muchos de nosotros ignoramos? Y el principio es aquel que al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará y se le dará al que tiene de sobra. Eso para muchos es injusticia, pero es un principio espiritual. De que aquel que se sabe administrar, de que aquel que sabe proyectar hacia su futuro, de que aquel que se determina a ser fructífero, apretándose el cinturón en sus momentos de escasez, podrá disfrutar de un mejor mañana. No vivamos fuera de nuestra realidad. Dice la Escritura lo siguiente. Verso 12. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener, lea conmigo, 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Verso 15.
No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Leen conmigo el verso 17, porque eso es maravilloso. Este es un pasaje que muchos de nosotros pasamos por alto, porque cuando hablamos de Job, pensamos en el hombre al cual Satanás le robó todo y lo dejó en la miseria. Pero nos olvidamos de recordar que cuando tú estás conectado a la fuente de vida que es Cristo, Él te permite recuperar todo, crecer y trascender. Dice la Escritura que Él disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Y sabes cómo se define esto? Como aquel que tuvo la capacidad para disfrutar de lo que había trabajado. No solamente trabajó, administró y multiplicó. Supo invertir y por eso llegó a tener el doble de lo que en algún momento antes de quebrar tuvo. La bendición de Dios reposaba sobre de él, pero su capacidad administrativa le dio la victoria. Que tu capacidad administrativa te ponga en la cabeza y no en la cola, encima y nunca debajo. Porque si bien tenemos de Dios la promesa, pero si mis hábitos me están estorbando, si el querer vivir una realidad fuera de mi realidad financiera, me va a resultar en un tropiezo. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Dele un aplauso al Señor. Leemos juntos el Salmo 1, versos del 1 al 3. Y esta es una promesa de Dios para usted. Y dice la Escritura: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Eso es lo que Dios quiere traer a tu vida: prosperidad, bendición, trascendencia. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, tú miras las manos levantadas en esta tarde y tú conoces las situaciones que cada uno de tus hijos se enfrenta, en lo particular, en lo familiar, en lo laboral. Tú conoces, Dios, las situaciones que muchas veces les han impedido alcanzar plenitud en aquello que ellos se han estado proponiendo, en aquello que ellos han ambicionado. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que les des estrategia, que les des sabiduría, que tu gracia venga sobre de sus vidas, que tú los sustentes, que tú los fortalezcas. Revélales, Dios, cuánta capacidad les has dado. Muéstrales, Señor, que todo lo que hoy estás trayendo a sus vidas es con la finalidad de que ellos lo multipliquen. Hazlos prósperos, Señor. Bendice esta iglesia y haz próspero a cada hombre y cada mujer que hoy está pidiendo de tu bendición sobre su vida y se está comprometiendo para administrar los recursos que tú le confíes. Espíritu de Dios, te pedimos perdón si no hemos sabido honrarte, si no hemos sabido presentar delante de ti aquel fruto del trabajo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, a ser menos apegados a lo que humanamente podemos adquirir y ser más generosos con tu reino, para que al hacerlo podamos nosotros también disfrutar de aquello que tú nos brindas. Bendice a tu iglesia, prospérala y suple todas sus necesidades. Bendice a aquellos que hoy no tienen empleo, con un empleo bien remunerado. A aquellos, Dios mío, que tienen un empleo y que se están viendo la situación difícil, dales un mejor empleo, mejores ingresos. Permíteles, Dios, proyectar su vida hacia un horizonte de bendición mucho más amplio. Cumple en ellos y cada uno de tus hijos tu voluntad. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Que el poder de la cruz se manifieste en sus vidas, llevándoles hacia buen término la obra que tú has comenzado. Ponlos a la cabeza y que ellos, a causa de sus hábitos, se mantengan allí. Bendícelos,
prospéralos y hazlos fructíferos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, que Él es bueno.